Hola compañeros trabajadores migrantes, mi nombre es Víctor Porter. Yo he trabajado unos 10 años, entre el año 2008 y el año 2018, en el Ministerio de Justicia de la provincia de British Columbia, en una oficina dedicada al tráfico de personas, a la trata de personas. Mi posición ahí era de investigador y analista de programa. Y la información que voy a compartir con ustedes viene de esa experiencia. Lo primero que quiero hacer, y voy a tocar 4 puntos. El primero va a ser la definición de la trata de personas. El segundo va a ser los indicadores de trata de personas. El tercero va a ser un poco cuáles son las leyes que hay en Canadá. Y el último punto va a ser reflexionar sobre la relación que hay entre ustedes, trabajadores migrantes, y este tema de trata, y qué hacer en situaciones en donde sientan que hay peligro de explotación o de trata de personas. En primer lugar, me voy a referir a la definición de trata de personas. La trata de personas se considera una forma moderna de esclavitud. Y la definición dice, es el control de una persona o varias personas con el propósito de explotarlas. Hay muchas formas de explotación. Está la explotación sexual, está la explotación del crimen y está la explotación laboral. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la explotación laboral. Los indicadores de la explotación laboral, es decir, las situaciones en donde uno empieza a sospechar que hay trata de personas, son las siguientes. Por ejemplo, cuando los trabajadores viven y trabajan en el mismo lugar, cuando a los trabajadores se les paga poco o casi nada o nada y en forma muy irregular, cuando el empleador cobra precios exorbitantes por cosas como comida, alojamiento, transporte, y cuando el empleador ejerce un excesivo control sobre el movimiento de los trabajadores, es decir, no los dejan salir del lugar de trabajo, cuando quieren ir a algún lado los llevan ellos y los traen ellos y no los dejan vincularse con el resto de la comunidad. Esos son los principales indicadores, y los que están escuchándome a esta altura empezarán a atar cabos entre su situación como trabajadores temporarios y estos indicadores que yo menciono. Canadá tiene una ley específica en el Código Criminal para atender estos temas de trata de personas. Es la ley número 279 en el Código Criminal de Canadá. La ley define trata de personas, similarmente a como yo la he definido más temprano. Habla de la explotación, y en términos de la explotación habla del contexto del miedo. El miedo es un factor muy importante en el tema de trata. La explotación ocurre porque la persona explotada teme las represalias que el empleador o explotador pueda tomar sobre él o ella. La ley habla del beneficio material que obtiene el tratante o explotador al explotar a los trabajadores o a las personas que está explotando. Siempre hay un beneficio material, una ganancia para ellos. El cuarto punto de esta ley, y tal vez el más importante para trabajadores temporarios, es un artículo de esta ley contra la trata que explica que la retención de pasaportes y documentos de identidad es un crimen. Es decir, si alguien retiene o no les quiere entregar su pasaporte o documentos de identidad, está cometiendo un crimen penado en el Código Penal Criminal de Canadá. Ahora bien, ¿cuál es la importancia y la relación entre trata de personas y la situación de los trabajadores temporarios que vienen a Canadá? En primer lugar, la situación general del trabajador temporario es que está atado al empleador, y eso de por sí genera una situación de dependencia
y control. En general, yo asumo que los empleadores son buenos y tienen buenas intenciones, pero hay muchos que aprovechan esta situación de estar atado al lugar de trabajo como una situación favorable para la explotación. Es decir, el trabajador temporario cae en una situación en donde teme proteger sus derechos, teme proteger su independencia, el pasaporte le es retirado por el manager, etcétera, etcétera. Esas son situaciones que escapan a lo que es un empleador un poco abusivo o malo, y se transforma en una situación donde el empleador está de hecho cometiendo un crimen contra el trabajador temporario. Esas son situaciones entre un área gris, pero se puede considerar definitivamente abusivas y cercanas a la trata de personas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un trabajador temporario para protegerse a sí mismo y a sus compañeras y compañeros de este tipo de abuso y explotación? Es lo siguiente. Primero, vincularse con organizaciones como Dignidad, aprender sus derechos y no estar aislado. El aislamiento, la soledad, lugares donde hay uno o dos trabajadores solamente, son los más propicios para que el empleador abuse de ese poder. Es muy importante tener en cuenta el artículo referente a los documentos de identidad. El pasaporte es como un salvavidas para el migrante, para el trabajador migrante. Tal vez es el documento más importante que tengas. Este documento es propiedad del gobierno que lo emite y lo pone en tus manos para que puedas viajar de país a país. Ni siquiera es propiedad tuya, es propiedad de tu gobierno. Por lo tanto, nadie puede retener tu pasaporte bajo ningún aspecto. En situaciones y circunstancias en donde el manager o el empleador no te quiere dar tu pasaporte, lo que debes hacer si te sientes seguro es llamar a la policía y decirles que lean el artículo 279 del Código Penal, en donde explica el crimen que se está cometiendo en contra tuya, que es retener tu pasaporte. Por último, quiero recordarles que el mejor antídoto contra la trata de personas es la organización de los trabajadores, el conocimiento de las leyes y la posibilidad de levantar la voz y decir no, esto no está dentro de los planes que yo tenía para venir a trabajar acá. Esto se pasa de abuso, se pasa de explotación y se transforma en trata de personas. Es muy importante que el empleador sepa que ustedes están organizados, conocen las leyes y están en condiciones de defenderse a sí mismos, defender a sus compañeros y pedir ayuda a la dignidad. Esto es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.